¿Apartados para qué? Pablo. Apartado para el Evangelio de Dios. Romanos capítulo 1 en 1. Pablo les cuenta a los romanos acerca de sí mismo. Hasta ahora, ha mencionado dos de sus características. Que es esclavo de Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Filipenses capítulo 1 en 1, que Dios lo ha llamado a ser apóstol, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Para que yo le prediquéis entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Gálatas capítulo 1 del 15 al 16, en tercer lugar, declara que ha sido apartado para el Evangelio. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Romanos capítulo 1 en 1, en esta tercera característica notamos dos ideas. La primera, que Pablo, fue apartado, para el Evangelio. Esta es una frase interesante, considerando que la raíz de este concepto es la misma que la del término, fariseo, uno que es apartado. Con esto en mente, Anders Nygren escribe que, aun antes de su conversión al cristianismo, Pablo, había sido, apartado. Como fariseo, se había apartado a sí mismo para la ley, pero ahora, Dios lo había apartado para algo enteramente diferente. Pablo, que antes se había apartado a sí mismo para la ley, ahora, había sido apartado por Dios, para el Evangelio. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Hechos capítulo 9:15 de la mañana. De este modo, el primer versículo de la epístola anuncia ya la tensión entre la ley y el Evangelio como medios de acercamiento a Dios. Tensión que habrá de mantenerse a lo largo de toda la carta. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Romanos capítulo 3, versículo 20 al 22. La segunda idea, contenida en la tercera característica que Pablo señala al describirse a sí mismo, es la del Evangelio de Dios. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que era del linaje de David según la carne. Romanos capítulo 1, versículo del 2 al 3. A esta altura, no nos detendremos mucho sobre la palabra evangelio, que literalmente significa buenas nuevas. Pues este término y lo que implica constituyen el corazón mismo de la epístola. Y conversaremos al respecto a medida que avancemos en nuestro estudio de la misma. Por el momento, destacaremos solamente que el evangelio procede de Dios. Dios es la palabra más importante de toda la epístola. No solo Dios llamó a Pablo, Dios es el autor del evangelio. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículo del 11 al 12, ni Pablo ni los demás apóstoles inventaron las buenas nuevas. Estas les fueron reveladas por Dios mismo, quien asimismo los llamó y los apartó para predicarlo. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos capítulo 13:2, el hecho de que Dios sea el autor del Evangelio constituye el primer factor de un análisis del Evangelio dividido en 6 partes. Que Pablo presenta en Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 6. Examinaremos los factores restantes en los próximos días. Por el momento, solo mencionaremos que es vital reconocer el hecho de que lo más importante en la vida de Pablo es justamente el mensaje del Evangelio. Es esto lo que le convirtió de fariseo en cristiano, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9, el Evangelio le instó a dedicar su vida a la predicación de las buenas nuevas. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16, pero es de notar que esa instancia, ese llamado, es también para nosotros. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Como pasó con Pablo, ocurrirá con nosotros. El Evangelio en nuestras vidas dará forma a todo lo que hagamos o pensemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, tal como Pablo lo advierte, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Romanos capítulo 1, versículo 16.